Hablemos claro, Nicolás Lucar. Tiene una enorme responsabilidad en sus manos. Y lo primero que tendría que hacer, porque la situación es muy enrevesada, lo primero es pedirle al comandante general de la Policía Nacional que le entregue su cargo. El día de ayer, el general Kluber Aliaga renunció al Ministerio del Interior. Ha salido la ministra Violeta Bermúdez a declarar a través de sus redes sociales que en realidad no renunció, lo renunciaron. Que ella le pidió la renuncia, pero como fuera, es que el sexto ministro en 8 meses, ministro del Interior, en un país que está agobiado, porque estamos agobiados por la crisis de inseguridad, porque no se puede vivir en esta situación de inseguridad que nos afecta, pero además en un contexto de pandemia y donde la policía tiene gravísimos problemas. La policía tiene problemas de infraestructura, la policía tiene problemas de equipamiento, la policía tiene problemas con sus escuelas de formación que no terminan de ser lo que deberían ser. La policía tiene serios problemas laborales porque lo que gana un policía no corresponde ni de lejos a lo que debería ganar y obliga a muchísimos policías a tener trabajos paralelos, es decir, no poder dedicar su vida a resolver el problema que nos interesa a todos los peruanos y que debería ser su exclusividad, el darnos seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos. Los policías no tienen servicios de salud adecuados, es decir, hay montones de problemas que resolver con respecto a lo que la policía tendría que hacer en relación a la inseguridad, para lo que la policía necesita los instrumentos. Pero a esto se suma una desgracia que es la desgracia nacional, que es de la corrupción, porque la policía, como todas las instituciones nacionales, está atravesada por la corrupción. Entonces hay que hacer una transformación en la policía. Nosotros lo hemos dicho durante años en este programa. Hay que limpiar a la policía de la corrupción, hay que pasar el Caterpillar. Todo el mundo sabe quién es quién dentro de la Policía Nacional. No es tan difícil hacer algo como lo que es urgente hacer. Pero a esto hay que sumar un hecho adicional o dos. Hay más de 500 policías que han muerto. No hay ninguna institución, ninguna, que haya ofrendado más miembros suyos que la Policía Nacional en la pandemia. Ninguna. Han estado en primera fila, son héroes de la lucha contra la pandemia porque han estado ahí donde nadie quería estar. Y lo han estado en muchos casos en pésimas condiciones porque los han sacado a la calle con equipos de protección que no daban ninguna garantía. Pero además, durante años, la Policía Nacional ha sido utilizada como instrumento para agredir las protestas sociales, que en la inmensa mayoría de los casos, si no todas, eran justas. Es decir, hay un conflicto social y en vez de resolverlo, en vez de escuchar a la gente, en vez de mejorar la condición de vida de los peruanos, les han mandado a los policías para que le metan bala y después se han lavado las manos los políticos que están detrás de estas decisiones. Esa ha sido la historia de los últimos años. Y el problema es que este tema llegó al límite con la muerte de Inti y de Brian, que erizó a la juventud y a gran parte de la sociedad peruana y que ha creado un clima de confrontación entre la policía y los ciudadanos. Y en esa situación tan compleja había que actuar con serenidad, había que actuar con inteligencia, había que saber exactamente qué pasos dar, había que identificar claramente a cada uno de los implicados en casos de corrupción y buscar los procedimientos para echarlos de la policía más allá de lo que haga el sistema de justicia. Había que hacer una investigación prolija para determinar quiénes fueron los responsables de que se dispararan perdigones que en la policía están prohibidos, como los que se dispararon y produjeron decenas de heridos y 2 muertos en los acontecimientos de Lima. Eso es lo que había que hacer, con inteligencia. Pero hay unos angurrientos que hace años quieren apoderarse del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que no se les ocurrió mejor cosa que poner al general Cervantes porque era de los suyos y chifarse 18 generales en el camino violando la ley. Porque han violado la ley. Es decir, hace tiempo que estamos discutiendo la legalidad y la legitimidad de las decisiones. Bueno, esta decisión no solamente es ilegal, es decir, carece de legalidad, porque así uno exprima la ley de la policía en su artículo 8. Por ninguna parte saca que puede salirse del marco que el presidente tiene que escoger entre 3 que propone la institución.
Y si el que escoge el presidente es menos antiguo, los otros por medida excepcional se van de retiro. Eso es lo que dice la ley. En ninguna parte la ley justifica lo que han hecho. Pero el problema no es solo eso, sino que no solamente es ilegal, sino que no tiene legitimidad. Yo no sé por qué le es tan difícil de comprender al comandante general de la Policía, general Cervantes, que no tiene legitimidad, que no lo quieren en la policía y que tú no puedes tener en un país con el nivel de crisis social, política, económica y sanitaria, donde la policía es un instrumento fundamental, a esta institución dirigida por un comandante a quienes sus miembros no respetan, a quienes sus miembros consideran está ahí de favor y no porque se lo merecía, y que además ha llegado a ese lugar pasando por encima de los derechos de otros, y que de ninguna manera el ponerlo ahí tiene que ver con el objetivo de resolver los problemas de la policía. No, señor, el objetivo era otro, el objetivo era controlar con gente amiga a la Policía Nacional. Y esto no es una responsabilidad solo del presidente Sagasti, que finalmente se ha dejado llevar por la corriente encabezada por Gino Costa, de la cual es parte Rubén Vargas. Es decir, estamos enfrentados a una situación muy delicada. El nuevo ministro José Elice, que es una persona con grandes cualidades profesionales, pero sin ninguna experiencia en el manejo de temas de seguridad, tiene una enorme responsabilidad en sus manos. Y lo primero que tendría que hacer, porque la situación es muy enrevesada, lo primero es pedirle al comandante general de la Policía Nacional que le entregue su cargo. Es lo primero que se tiene que hacer para desactivar la crisis que hay en la Policía Nacional. ¿Cómo se va a resolver el resto del problema? Porque lo que tendría que ocurrir, que si la decisión es nula, es que tendría que volver el general Orlando Velasco, es un tema complicado, pero desde el punto de vista legal es lo que debía ocurrir. Estamos en el mes de los cambios en la Policía Nacional. Y esta es la posibilidad de hacer las cosas correctamente, porque además ha sido ha pasado algo increíble. Porque primero Rubén Vargas lo saca y dice es legal y no da ninguna explicación de las razones. Pero luego alguien le dice al presidente Sagasti que los que han sacado son los corruptos y los responsables de la muerte de Inti y de Brian. Y eso no era cierto. Porque no es verdad que todos los que han echado sean corruptos y tampoco es verdad. Y lo que ha ocurrido por el otro lado es que hay un montón de corruptos que se quedaron. Y por el otro lado no están en esa lista los responsables de las muertes de Inti y de Brian, los que estuvieron en la cadena de decisiones que provocaron esta situación en la ciudad de Lima en los últimos días. José Elice, insisto, tiene que comenzar por una tarea, que es restablecer la confianza de la policía, la serenidad en la policía y pedirle al general Cervantes, que está claro que no escucha lo que su propia institución le está mandando como mensaje, de que tiene que irse. Hablemos claro, Nicolás Lucar.